Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más en esta tarde de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar después de mucho tiempo ya poder compartir su palabra. Gracias a Él que siempre dispone de los siervos de Él para que podamos enseñar la palabra. En esta tarde nos tocó la porción que se llama Jetro, pero antes de iniciar la enseñanza vamos a llevar en oración nuestras vidas para que Él sea el que dirija nuestros corazones y que nos dé el entendimiento para que nosotros podamos llevarnos una enseñanza en nuestras vidas. Así les invito a que inclinen sus rostros, por favor, y vamos a dar gracias a Dios. Señor que estás en los cielos, nos presentamos una vez más delante de tu presencia, Padre. Señor, esta vez para que tú dirijas mi vida, Dios mío, y que yo pueda enseñar tu palabra conforme tú quieres, Dios. Que tu voluntad, Padre, se refleje en mi vida, Dios, y que los que están escuchando esta palabra tan maravillosa, Señor, puedan ser llenos de tu palabra y de tu presencia, Dios mío. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Dios, que están dispuestos, Señor, a escuchar y, Señor, y poner en práctica tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, también que tú, Señor, me des las palabras suficientes, Padre, para que yo me pueda expresar de una manera correcta, Dios, y que tu presencia se sienta en este lugar, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén y amén. Bueno, como ya mencioné, esta ocasión nos tocó hablar de la porción de Jetro, y así les invito a buscar en sus sagradas escrituras en Éxodo 18. Vamos a retomar lo que hemos visto el día martes y el día jueves, con la enseñanza que es el liderazgo que yo remarqué más que nada aquí, que era la obediencia, el saber escuchar y el saber presentar las cosas de Dios para ser buenos líderes. Yo creo que aquí estamos en un lugar donde debe de reinar la presencia de nuestro Dios, y vamos a ir avanzando por partes. Jetro era el suegro de Moisés, y yo, como el día martes inicié con la pregunta, ¿cuántos tienen una buena comunicación con sus suegros? Hablando de parte de los hombres. Normalmente los suegros sí tienen buena comunicación con las nueras, pero los hombres somos más reservados con los suegros. Nosotros no, como que le tenemos miedo a los suegros, porque, como lo dije, a veces nos llaman y nos dicen, ¿qué intención tienes con mi hija? Y nosotros no sabemos qué responder a esa pregunta. Entonces, y de hecho, cuando nos dicen cuánto tiempo van a estar de novios, cuánto tiempo piensan esperar para casarse, y muchos de nosotros, cuando nos hablan de boda, lo primero que sabe que se la traigo, se la devuelvo, y yo, patitas, ¿para qué la quiero? Y me desaparezco. Muchos tenemos ese temor y ese compromiso, y más que nada es remarcar igual el compromiso que debemos de tener con nuestro Dios. La palabra aquí nos enseña que Moisés, de ser el escogido de Dios y que Dios se comunicaba con él, en el versículo, permítame, en el versículo 11 de Éxodo 18, vámonos hasta ahí. Ahí Jetro, después de que Moisés ya le había platicado todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cómo los había sacado de esa esclavitud que tenían, allá en el versículo 11 dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Sabemos que el pueblo de Egipto tenía muchos dioses a cual rendían cultos, y sabemos que eso no le agrada a Dios. Entonces la palabra dice: porque ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Aquí nos da la palabra que cuando se trata de un Dios verdadero, Él nunca va a ser vencido, nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de tener esa confianza y esa seguridad de que Él siempre va a ir con nosotros, así como estuvo con Moisés al momento de sacar al pueblo de Egipto. Y seguimos en el versículo 12 y dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Sabemos que después de todo el sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel, Dios le regaló muchas bendiciones al pueblo de Israel.
Aquí nos demuestra que Moisés hizo una gran fiesta por todo lo que Dios había hecho. Nosotros a veces recibimos milagros de parte de Dios, recibimos bendiciones, pero no sabemos agradecer a Dios. No le podemos hacer una acción de gracias y decir: gracias, Padre, porque tú me has sacado de mi situación difícil que yo he tenido. A veces solo estamos para pedir, pero no cumplimos lo que nos pide la palabra para que Dios pueda cumplir esas promesas que Él tiene para nosotros. Nosotros solo estamos para recibir y no dar. Eso es lo que nos cuesta como cristianos, como hijos de Dios. Y aquí el verso 13. Yo quiero remarcar algo muy importante que yo tomo como consejo de parte del suegro de Moisés. Y dice el versículo 13: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. El 14 continuamos y dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Jetro no estaba cuestionando la comunicación que tenía Moisés con Dios, sino que más que nada él estaba viendo por el bienestar de Moisés. Como yo remarqué en las enseñanzas, está bien ser escogido por Dios y está bien ser un líder, pero no porque tú seas líder vas a acaparar toda la responsabilidad. Aquí lo que veía el suegro de Moisés es que no era sano lo que estaba haciendo Moisés. Y nosotros como cristianos debemos de saber delegar responsabilidades. Está bien que estés a cargo de un proyecto, está bien que tú quieras saber toda la información de ese proyecto, pero aprende a soltar de esas responsabilidades, aprende a delegar, y no solo es delegar por delegar. Aquí la Biblia más adelante nos va a explicar y nos va a mostrar que para escoger también a los que van a llevar a cabo este proyecto, o en este caso llevar al pueblo de Israel, debían de ser personas que realmente estaban cerca de Dios, que realmente tenían la vida entregada por Dios. Porque muchos, como siempre digo, venimos aquí a la iglesia, cantamos, oramos, levantamos las manos, hasta cerramos los ojos, pero realmente nuestra vida no está concentrada en lo que es alabar a Dios. Nuestra vida está concentrada más que nada en los problemas, en las necesidades que nosotros tenemos, y eso Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque es un mínimo de tiempo que Dios nos pide para alabar y glorificar su nombre. Y si tú vienes con esas preocupaciones y no los dejas en las manos de Dios, entonces ¿qué tipo de alabanza le estamos dando a Dios? Si tú dices ser hijo de Dios, entonces adórale con libertad, dice la palabra. Entonces nosotros debemos de venir confiados que Él va a responder a todas nuestras necesidades. En el versículo 15, seguimos en el versículo 15, y dice: y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Es como yo les decía, Moisés era el líder principal del pueblo de Israel. Del 16 dice: cuando tienen asuntos y vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. En el versículo 17 aquí nos muestra que el suegro de Moisés le dice: no está bien lo que haces. Y como yo les dije, él no cuestionaba la autoridad que él tenía con el pueblo de Israel. En el 18 dice: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo. ¿Cuántos de nosotros, por querer ser reconocidos por las personas o quedar bien con cierta persona, tratamos de sobresalir sobre los demás? Pero a veces nosotros mismos, por la desesperación, por la estrés, por las preocupaciones de que no está saliendo bien, y muchos aplican de que si quieres que salga bien las cosas, hazlo tú mismo, pero no funciona así. La palabra nos enseña a que hay que aprender a trabajar en equipo. Entonces, no nos encerremos en eso, no digamos yo lo puedo hacer todo, porque no es así. Sabemos que tenemos el poder de Dios de nuestra parte, pero debemos saber ser
Sí, debemos de aprender a trabajar en equipo. Muchas veces nosotros igual cuando tenemos la oportunidad de sobresalir, dejamos mal a otras personas. Y al Espíritu Santo y a Dios esto no le gusta. ¿Por qué? Porque normalmente siempre hay personas que están apenas empezando en los caminos de Dios, están conociendo lo que es la palabra. Y cuando ven que tú te enalteces, te burlas de los demás y los menosprecias, y es como yo decía, dicen, ¿yo para qué me voy a hacer cristiano? ¿Para qué me acerco a Dios si tú eres así? ¿Para qué voy a leer de la palabra si yo veo que tú no estás convertido? Si tú no estás arrepentido. Para poder ser llamados hijos de Dios, debemos de aprender a escuchar la voz de Dios y amar a nuestro prójimo, como nos dice la Biblia. Aquí nos dice en el versículo 19, dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Una de las cosas que nos remarca aquí es que cuando Jetro le quiso dar el consejo, le dio a entender, ok, yo te voy a dar el consejo, pero también pregúntale a Dios si estamos en lo correcto. No solo hagas lo que yo te digo. Entonces, como siervos de Dios, aparte de no menospreciar al prójimo y de saber escuchar al prójimo, al que está, digamos, de un lado inferior de nosotros, debemos de doblar rodillas y preguntarle a Dios, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que funcione así? Normalmente como seres humanos siempre dejamos de último lugar a Dios. Siempre que estamos en las situaciones más difíciles es cuando decimos, Dios mío, ahora sí necesito tu ayuda, pero ¿por qué esperaste hasta este último momento para venir hacia mí? ¿Por qué te gusta sufrir? ¿Por qué eres masoquista? Y muchos de nosotros siempre que ya nos va mal es cuando entramos en la parte de reclamarle a Dios y echarle la culpa a Dios, que le decimos, Dios mío, es que tú me dijiste que ibas a estar conmigo, es que tú dijiste que me ibas a cuidar, que me ibas a proteger, pero nunca pusiste en primer lugar a Dios. Y a veces cuando no salen nuestros proyectos es que decimos, no, Dios no me escuchó. Y a veces hacemos solo una oración en nuestra vida que tenemos para presentar nuestros proyectos. Queremos que Dios nos responda de una manera rápida, haciendo una oración y con eso ya basta. No, la Biblia nos dice que debemos esforzarnos también. ¿Esforzarnos en qué? En ayunar, en leer la palabra, en venir delante de la presencia de Dios. Porque no es solo venir, orar 10 minutos y decir, pues Dios me va a responder de aquí a un mes. No, hay que ser constantes, hay que estar ahí a la puerta y decir, Dios mío, yo quiero esto, pero preguntar si es la voluntad de Dios, porque a veces también Dios dice que no permite que sucedan las cosas, porque como seres humanos, cuando tenemos las bendiciones de Dios, no sabemos controlar esas bendiciones y nos pasamos de listos con Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos todo, para nosotros ya no existe Dios. Cuando ya estamos acomodados, cuando ya tenemos todas las bendiciones, estamos bien económicamente, cuando tenemos lo que realmente necesitamos y hasta más, porque Dios siempre nos ha dado de más bendición. Y Dios a veces se queda esperando. ¿Dónde está tu agradecimiento como hijo mío? ¿Dónde está lo que tú mostrabas al principio de ser humilde, de buscar, de ayudar a los demás? Porque hasta eso, cuando ya tenemos todo, ya nos olvidamos de los demás, de los amigos que teníamos. Pero cuando nosotros no teníamos nada, eres mi amigo y ayúdame a salir de esto. Nosotros sí pedíamos ayuda, pero nosotros no extendemos esa mano para ayudar a los demás. Y aquí en el versículo 21 es donde yo les decía que hay que aprender a delegar. Nos dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, varones de virtud y varones de verdad. Cuando nos habla esto la palabra, son varones que no tengan miedo a salir a hablar de la palabra de Dios. Muchas veces de nosotros, cuando les decimos vamos a salir a predicar, vamos a salir a evangelizar,
nos da miedo y decimos, no, pues es que no sé qué decir. Entonces es cuando debemos de nosotros pensar, voy a presentar mi vida delante de Dios y voy a pedirle que Él me dé la dirección para que yo pueda enseñar su palabra de una manera correcta. Porque si yo les pregunto en esta hora, de todos los que ya conocemos la palabra de Dios, ¿cuántos les han platicado a sus familiares de la palabra de Dios? ¿Cuántos los han evangelizado y decir, sabes qué? Existe un Dios poderoso que te puede ayudar, te puede sacar de tu situación? Muchos de nosotros como ministros de Dios siempre le pedimos a Dios, Dios mío, es que yo quiero viajar a las naciones, yo quiero llevar tu palabra hasta los confines de la tierra, pero si ni siquiera le hablas a tu vecino que está allá al lado, y cuando ves que se está perdiendo más y más, tú solo lo criticas, es que el vecino es esto, es que mi familia hace esto, y no funciona así. Entonces, ¿cómo te atreves a pedirle a Dios que quieres ir hasta los confines de la tierra cuando no puedes hablarle a una persona que está cerca de ti? Déjame decirte que la palabra dice que también eso nos lo va a demandar Dios. Porque tú como conocedor de la palabra, y también la palabra que dice que hay que llevar, la palabra a las naciones y que todos conozcan que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que salva y un Dios que hay que pedirle ese arrepentimiento para nuestras vidas. Si tú no lo haces, si tú no llevas la palabra, entonces caerá sobre ti la responsabilidad. Sabemos que Dios es el que hace la transformación, pero lamentablemente el hombre es el que hasta no ver, no creer. Entonces Dios te usa como un vaso para que tú puedas llevar la palabra. Y no te preocupes porque, es que puedo confundir citas con otras, puedo contar otra historia que no corresponde. Tú confía en Dios que Él va a poner las palabras en tu corazón y solitas van a ir fluyendo. Y poco a poco la persona se dará cuenta que está mal y está en un camino errado. Normalmente nosotros siempre que vamos a hablar de la palabra nos sentimos inseguros. Es como yo ahorita le decía a unos compañeros, tengo nervios. La verdad, no me siento seguro de hablar de la palabra, pero antes de estar aquí al frente, yo le presenté mi vida a Dios y le dije, ayúdame a decir lo que tú quieres que yo enseñe en esta hora. Que ellos puedan llevarse una palabra de bien, que ellos puedan ser llenos de la palabra y no se vayan con esa misma idea con la que vinieron, sino que se vayan en paz, que se vayan tranquilos con tu presencia. Aquí dice en el versículo 23, dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Es como yo les decía, cada vez que nosotros enseñamos la palabra confiando en Dios, la persona va a recibir paz y tranquilidad en su vida. Y aquí en el versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Una de las cosas que yo veo aquí de Moisés fue su humildad, fue el aprender a escuchar y a obedecer las palabras de su suegro. Su suegro, sabemos que si nos ponemos a leer la historia de Jetro, era un sacerdote, él conocía la ley. Por eso Moisés hizo caso a la voz de la experiencia, sin dejar a un lado la dirección de Dios y la responsabilidad que él tenía como escogido de Dios sobre el pueblo de Israel. En el capítulo 19, si nos pasamos ahí, aquí nos va a enseñar que después de haber sacado al pueblo de Israel, que era todo lo del pecado de Egipto y todas estas enseñanzas que nos da Jetro a través de la palabra, que es la humildad, nos va a enseñar más que nada a cómo presentarnos delante de la presencia de Dios. Yo decía en las enseñanzas que es la manera de purificar nuestras vidas, de poder decir, Dios mío, aquí estoy. Entonces yo me puedo acercar a ti porque necesito ser limpio. Normalmente, en ese tiempo para hacer la purificación era todo un proceso. Y ahora no, ahora tenemos la libertad de venir nosotros delante de la presencia de Dios y poder ser limpios por medio de Él.
Vámonos al capítulo 19, versículo 5. Y aquí nos enseña una parte muy importante de lo que somos para Dios cuando nosotros decidimos servirle a Él, buscarle a Él. Y dice la palabra del Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz. Eso es muy importante, es como yo les decía, aprender a escuchar la voz del Señor cuando Él nos quiere enseñar algo. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A cuántos de nosotros como hijos no nos gusta que nuestros padres nos consideren los mejores hijos del mundo? Que nos digan: ¿saben qué? Tú eres mi hijo no preferido, porque los padres no tienen preferencias. Y entonces, en nuestros padres terrenales nos gusta que nos reconozcan. ¿Sabes qué? Me gustó la manera en que tú actuaste, en la manera cómo estás esforzándote. Normalmente nuestros padres lo que nos dejan de enseñanza son los estudios para poder salir adelante. Y nosotros como recompensa debemos de entregarle un resultado perfecto, digámoslo así. Debemos de ponernos a estudiar, a cumplir nuestras responsabilidades como hijos que somos. Normalmente en esta generación, o también en las generaciones pasadas, existe la rebeldía. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos mandaban nuestros padres cuando éramos pequeños por algo, o nos daban la orden, le contestábamos: ahí está mi hermano, ¿por qué no lo mandas a él? ¿Por qué siempre yo? Lo tienes a él también. Él no hace nada, él solo está acostado. Pero aquí lo mismo pasa con la palabra de Dios, que cuando Él nos quiere enseñar algo, siempre nosotros nos ponemos en esa negatividad. Y de hecho eso lo vimos en enseñanzas pasadas con nuestra hermana Samaí, si no mal recuerdo, cuando Moisés ponía peros: pero ¿por qué yo voy a ir? Pero es que yo no puedo, tengo miedo, tengo esto, Y normalmente eso es lo que nos pasa como cristianos al momento de hablar la palabra. Pero Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé, tengo miedo de hablar tu palabra. Pero Dios, como dice su palabra, no nos va a dejar en vergüenza. Él siempre va a dar una respuesta a todo. Y continuamos en la palabra, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí era donde Jehová le estaba diciendo a Moisés todo lo que podían llegar a ser el pueblo de Israel si obedecían todo lo que él decía, todo lo que Jehová decía a Moisés. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Cuántos de nosotros somos valientes y decir: ¿sabes qué, Dios mío? Yo voy a hacer todo lo que tú me digas, todo lo que tú pongas en mi corazón, lo voy a hacer? Nosotros normalmente como cristianos siempre tenemos un pretexto para no cumplir con las demandas que nos hace la palabra. Y seguimos con la palabra y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Yo me imagino en esta historia cuando Moisés hablaba con el pueblo, y como dice aquí la palabra, que vino como en una nube espesa. Normalmente el pueblo de Israel no podía escuchar la voz de Dios como tal, sino que como era un pueblo impuro, un pueblo que todavía tenía pecado, entonces el medio para poder escuchar las ordenanzas de Dios era Moisés. Solo era el único que podía dirigirse a Dios, y Dios a través de él daba las promesas y las bendiciones
con Moisés. Aquí hay una parte muy importante y nos vamos a ir al versículo 12, donde dice: y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. En esta parte nos quiere decir que como el pueblo todavía no se encontraba limpio, no se encontraba santo, no podían ser dignos de estar delante de la presencia de Dios. Por eso dice aquí que con solo tocar el monte, todo aquel que no sea, que no sea Moisés, que sea el pueblo, iba a morir. Ahora tenemos ese privilegio de que nosotros podemos venir a la presencia de Dios y nosotros mismos ya no vamos a morir, sino que Dios nos da esa misericordia y ese amor tan grande que Él tiene para nosotros, para que nosotros podamos tomar esa decisión de ser arrepentidos, como yo les digo, y decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, y la entrego totalmente a ti. Esa es una cosa también muy importante, que cuando llegamos a ser hijos de Dios es dedicar nuestra vida completa a Dios. Dios no es un Dios que acepte nuestra vida a medias. No puedo decir hoy soy cristiano y mañana ya no lo soy. Es servir a un solo Dios. Y yo, más que nada, sí he cometido errores en la vida, sí he tenido pecados por la cual Dios puede decir: ¿sabes qué? No, pues hasta aquí, ya no sigues viviendo y ya no más, ya no existiría yo en esta tierra. Pero por su infinita misericordia y por su infinito amor es que seguimos aquí adelante para poder nosotros ser instruidos también, porque la palabra de Dios nunca se deja de aprender. La palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para enseñarnos, aunque muchos lo toman como un libro ya viejo, como un libro que tal vez ya no sirve, pero están muy equivocados, porque esto nos lleva a la salvación que necesitamos como hijos de Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 13, dicen: no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Yo me imagino la manera en que Moisés platicaba con Dios. Aquí nos dice que la voz de Dios se traducía con sonidos de truenos, rayos, y me imagino al pueblo de Dios como espantado, como asustado, porque imagínense, ¿no? Estar delante de la presencia de Dios era una cosa a la vez maravillosa, pero era un poder inexplicable que solo Moisés tenía el privilegio de tener. Y dice el versículo 14: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a lavar nuestra vida espiritual? Esa la tomamos como nuestros vestidos. A dejar toda esa vida de pecado, esa vida de ¿cómo le diré? De tristeza, de dolor. Porque muchas veces sí le pedimos a Dios perdón, pero no sabemos dejar ese pecado que nos está atormentando día con día. No sabemos soltar lo que realmente no necesitamos en nuestras vidas. Lamentablemente somos hombres y mujeres que nos gusta ser masoquistas, diría yo, porque a veces sabemos lo que nos está haciendo mal, sabemos por qué nos está yendo mal y aún seguimos metidos en nuestro pecado. Y realmente a nuestro Padre Celestial eso le causa tristeza en su corazón, porque Él vino para que nosotros podamos ser protegidos, dejemos de sufrir en este mundo. Sabemos que estamos en un mundo de pecado, como nos dice la palabra. Sabemos que no podemos evitar el pecado al 100%, pero cada mañana que tú te levantas, y yo te hago la pregunta: ¿cuántos de aquí al levantarse se presentaron delante de Dios y le dijeron: Dios mío, aquí está mi vida, para que tú hagas tu voluntad en el transcurso del día y que yo pueda también servirte y hacer como tú quieres? Muchos de nosotros nos levantamos y ni siquiera nos acordamos de que Dios ya nos dio la vida en este momento.
Siempre que nos levantamos, lo primero que buscamos es, no sé, en este caso, si se nos hizo tarde para venir a trabajar, pues al corre y corre y vístete, y ni siquiera en el camino, por ejemplo, cerrar los ojos y decir: gracias, Dios mío, me levanté, pude ver este día nuevo y yo sé que tú tienes bendiciones para mí, pero no lo hacemos, porque sabemos que Dios es amoroso, es misericordioso, y Él no nos va a reclamar nada en estos momentos, claro. Pero va a llegar un momento donde Dios también diga: ¿sabes qué? No, hasta aquí ya tengo que llamarte la atención. Y cuando Dios llama la atención a cada uno de nosotros, como dicen, que nos tiene que jalar las orejas, no nos gusta. Como todo padre, a veces cuando nosotros estamos en mal camino, tiene una consecuencia y un castigo. Y nosotros no estamos dispuestos a pagar esa consecuencia y ese castigo. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos tener rápido. Y entonces así no funcionan las cosas con Dios. Nos muestra que le dice que en 2 días el pueblo de Israel iba a lavar sus ropas para que al tercer día estuvieran listos para poder estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y esto yo lo asimilo con la venida de nuestro Señor Jesucristo más adelante. Nosotros no tenemos 2 días para purificarnos. Nosotros tenemos toda una vida si es la voluntad de Dios. Como yo les dije, día con día cometemos el pecado, y día con día nosotros vamos observando cómo la gente se va hundiendo más en su pecado. Entonces nosotros, al purificarnos, debemos de enseñar también a las demás personas cómo entrar en esa purificación y en ese arrepentimiento. Nosotros debemos ser esa luz del mundo. Debemos de saber caminar a los pasos que Dios quiere que vayamos, porque hay algunos que también, cuando se vuelven ministros o se vuelven predicadores, quieren que Dios los lleve a lugares grandes donde puedan predicarles, que les gusta, a 15,000, 20,000 personas, a 50,000 personas. Pero pues la verdad no sabes ni qué propósito tiene Dios contigo. Muchos de nosotros no conocemos el tiempo que Dios quiere para nuestras vidas. Solo conocemos lo que a nosotros nos conviene. Y es cuando, les digo, le tiramos a Dios y le decimos: es que tu palabra me habla de promesas y yo quiero recibir esas promesas, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para alcanzar esas promesas? No queremos hacer nada, solo queremos estar sentados, como les digo, en la iglesia. Queremos estar encerrados en estas 4 paredes para que Dios responda a nuestras oraciones, y no funciona así. La palabra dice que debemos de poner de nuestra parte igual. No todo va a ser tan fácil, no va a bajar Dios y te va a decir: ¿sabes qué? Aquí tienes todo, ya no tienes que hacer nada. No, hay que esforzarse, hay que luchar para obtener las cosas que nosotros queremos para nuestra vida. Y si nos vamos más adelante del capítulo 19, aparte de que Dios les dice cómo deben de limpiarse, entonces aquí entramos en una parte, como yo digo, que no nos gusta como hijos de Dios. Porque si nos vamos al capítulo que sigue, después de la purificación, entonces es donde Dios le entrega la ley a Moisés, los estatutos para poder seguir su palabra, para poder agradarle a Él. Y esta es la parte difícil como cristianos, porque queremos tenerlo todo sin limitaciones. Y Dios aquí con sus mandamientos nos pone limitaciones de lo que no debemos hacer, pero aún así en nuestra vida espiritual las cometemos. Y por eso yo les decía, a veces no nos damos cuenta del pecado que cometemos contra el prójimo también. A veces agredimos a las personas, no sé, a veces jugando, bromeando, y a veces no sabemos cómo se encuentra esa persona interiormente. Y a veces con las bromas que nosotros le hacemos o cosas así, de que los condenamos prácticamente, porque hay algunos que se creen tan santos que les dicen: ¿sabes qué? No, tú estás en pecado y tú ya te vas a ir al infierno. Pero ¿quién eres tú para decidir eso? ¿Quién eres tú para tener esa valentía y decirle a alguien: te vas a ir al infierno? Entonces hay que ponernos a analizar en esa parte si realmente nosotros también no estamos condenados para ir al infierno también, porque nos queremos
perfectos delante de Dios. Y créeme que si Dios viniera hoy, somos los primeros que nos iríamos, pero al infierno, no con Dios. ¿Por qué? Por juzgar a las personas que no debemos juzgar, porque eso es lo que nos pide la palabra. Entonces en el capítulo 20, en el versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí empezamos con ese reglamento. En el versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para nosotros hoy en día, nuestros dioses que tenemos, y normalmente nos aferramos mucho a eso, es al trabajo, al dinero, a nuestras necesidades básicas en la familia también. No se refiere también a dioses de madera, sino a lo que tenemos día con día. Muchos se preocupan más por el trabajo, por decir, se afanan por esas cosas, y como les digo, también por el dinero. Buscan primero el bienestar de ustedes antes que agradar a Dios. Y seguimos en el versículo 4 y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir: no, yo no tengo ningún Dios, a mí no me afecta en nada mi trabajo, no me afecta en nada el dinero? Pero a veces hablamos sin analizar primero las cosas. A veces nos olvidamos de hasta lo de nosotros, porque a veces cuando nuestra familia quiere estar con nosotros, nosotros les contestamos: no, es que hoy no puedo estar con usted. Y cuando nos invitan a la iglesia y nos dicen: oye, te invito a tal actividad, quiero que me acompañes, vamos a buscar de la presencia de Dios. No, es que no puedo porque mi trabajo no me lo permite. No, es que no puedo porque... Buscamos un sinfín de excusas para poder justificar el no ir a servir a Dios, o el no convivir con nuestra familia, y eso a la larga nos puede traer muchos problemas, primero con Dios y también con los nuestros. Seguimos adelante en el versículo 5, el capítulo 20, versículo 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Si tu generación anterior tuvo una situación difícil con Dios, digámoslo así, cometió pecado, ese pecado, si tú eres de la que nos dice aquí, de la tercera y cuarta generación, ese castigo te va a perseguir. Pero tú también, si ya conoces de la palabra, tú tienes la autoridad para romper esa maldición que Dios nos menciona aquí. Y primero dice, terminando el versículo, dice: de los que me aborrecen. Normalmente conocemos mucha gente que critica la palabra de Dios y nosotros no hacemos nada, nos quedamos con los brazos cruzados en vez de enseñarles, de ahora sí que llevarles la contraria para que entiendan que también pueden ser salvos. Solo lo hacemos, parece que nos hiciéramos partícipes de todo eso, cuando en realidad tú tienes que hacer ver que Dios es un Dios real, es un Dios poderoso que puede hacer cualquier cosa. Para Dios no hay imposibles. Así como tú hoy eres salvo, también las demás personas pueden ser salvas. Así como tú has visto las bendiciones de Dios y los milagros de Dios en tu vida, los demás pueden ver el poder de Dios también en sus vidas. Pero nosotros a veces nos dicen: oye, vamos a orar por tal persona. Y no es que esté mal, pero dependemos mucho de las personas que, por ejemplo, si te dicen: ora por mí, no, mejor dile al pastor. ¿Que Dios a ti no también te tiene dado la autoridad para que tú puedas echar fuera esas enfermedades y eso que estorba la vida del cristiano? Porque nosotros dependemos mucho de eso, porque no podemos tomar la decisión de decir: me siento mal, voy a doblar rodillas y voy a orar y que Dios obre en mi vida. Siempre buscamos que alguien más haga esa oración, cuando en realidad Dios dice que Él también nos tiene dado a cada uno esa autoridad para que nosotros podamos decidir y podamos confiar en Él también. Entonces,
ya no dependas tanto del hombre, depende solamente del Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Seguimos en el versículo 7, y este también es un poquito fuerte en el aspecto de que aquí nos habla de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y lo que yo ejemplificaba aquí en este versículo era de que el tomar el nombre de Dios en vano es decir, yo soy cristiano, pero en realidad en mi vida yo demuestro otro tipo de cosas. Vengo, enseño la palabra, digo, alabo a Dios, canto, y cuando yo salgo de esta iglesia o de esta congregación, salgo con una negatividad, con una agresión de señalar a los demás, de, no sé, decir malas palabras, de hacer lo que a mí se me antoje, o sea, dándole gusto a la carne. Y pues en eso para mí es como darle el nombre de Dios en vano, porque nosotros mismos alejamos a las personas y ponemos en vergüenza la palabra de Dios. Es como yo les decía al principio, muchos nos ven a nosotros actuar de mala manera y lamentablemente no le echan la culpa a uno mismo. Cuando la gente ve que tú eres mala, le echan la culpa a Dios. Si Dios así trabaja con tu vida, entonces ¿para qué me voy a venir yo a servir a Dios si tú sigues igual? Si yo no veo cambio en tu vida. Entonces nosotros si de verdad nos acercamos a Dios, vamos a demostrar que nosotros hemos cambiado nuestra vida de pecado por una vida de santidad hacia Dios. Continuamos y la palabra de Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es lo que tenemos el día de hoy aquí, que nosotros sacamos un momento especial solo para rendirle alabanza a nuestro Dios, para reconocer que Él es el único que merece toda honra y toda gloria para nosotros. Y continúa diciendo el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Es lo que yo les decía en el día de hoy y el día de mañana igual. Nosotros dedicamos este tiempo especial a Dios y yo hacía la pregunta el día jueves, ¿cuántos de nosotros realmente venimos a alabar a Dios? Porque yo ponía de ejemplo un canto que a veces venimos y cantamos, el de anhelo conocerte, Espíritu Santo. Y yo decía que también lo cantamos, cerramos los ojos y levantamos las manos, pero en realidad nuestra vida no anhela nada de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez, no sé, les digo, nada más queremos las cosas fáciles con Dios. Y venimos y hacemos aquí como que le adoramos y le servimos y nada más es las 2 horas que estamos aquí. Y si venimos a alabar a Dios, que Dios de hecho no nos exige mucho tiempo, a veces solo estamos sentados por 10, 15 minutos o estamos ya cantando y como que ya empezamos a bostezar, como que ya nos aburrió, que ya no queremos estar aquí. Entonces hay que tener cuidado, porque también si dices venir a alabar a Dios, concéntrate en eso, rinde tu corazón en realidad a lo que es la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasarnos al versículo 12, que ese igual es de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo también decía que el tipo de trato que nosotros tenemos con nuestra familia, con nuestros padres, es lo que refleja el tipo de trato que tenemos con Dios. Si nosotros respetamos la vida de nuestros padres y sabemos seguir lo que nos piden ellos como ordenanzas, vamos a llamarlo así, entonces también vamos a saber escuchar la voz de Dios, porque se refleja. Cada vez que nosotros obedecemos a nuestros padres, también sabremos obedecer a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, acuérdense, en esta tierra se va a reflejar de cómo está nuestra vida espiritual con Dios.
Y pasamos al versículo 7 que dice, no matarás. Bueno, aquí en la enseñanza, la pastora me daba un ejemplo de que no matarás no se refiere a simplemente en lo carnal, sino también en lo espiritual. Es como yo les decía, cada vez que nosotros decimos que somos cristianos y vamos y nos burlamos de las demás personas y las hacemos tropezar espiritualmente para que no se acerquen a Dios, también estamos como que acabando con ese espíritu para impedir que no lleguen a la presencia de Dios. Entonces eso también a Dios no le agrada como hijos que somos. Debemos de saber instruir a los nuevos, saber enseñarles cuál es el camino que deben de seguir para poder ser salvos igual. Continuamos y dice, no cometerás adulterio, y aquí más que nada nos habla de la fidelidad que debemos de tener como hijos de Dios. Aquí normalmente muchos lo asocian con tu esposa, con tu esposo, la fidelidad que debes de tener con ellos. Pero también hablando en nuestra vida espiritual, sabemos que nosotros representamos a lo que es la novia del Espíritu Santo, o en este caso la novia de Dios. Entonces, ¿cuán fiel puedes ser tú? ¿Cuánta fidelidad le puedes demostrar a Dios en nuestra vida? Si realmente eres fiel, lo demuestras como persona. ¿Sabes tú caminar bajo las ordenanzas que Dios nos da? Sin titubear, sin renegar. Eso es lo que se nos dificulta como hijos de Dios. Después dice, no hurtarás. En esta parte yo quiero agregar lo que dije hace un ratito, de que nosotros le robamos el tiempo a Dios, porque cada vez que nosotros venimos aquí no hacemos el servicio como debe de ser en nuestra vida personal, porque hay muchas personas que sí vienen dispuestas a alabar a Dios, que entregan todo por servirle a Él, pero también hay personas que vienen solo por cumplir, porque saben que tengo que ir a la iglesia, saben que pues tengo que llegar, o en este caso, digamos yo, que tengo que venir y dar la enseñanza solo por cumplir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Si realmente vamos a venir a alabar a Dios, que sea alabar a Dios, a rendir nuestro corazón. Y el siguiente dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿A cuántos de aquí no nos gusta el chisme? ¿A cuántos de nosotros no nos gusta ponerle más adorno a lo que nos cuentan? Primero, como yo decía, antes de que venga una persona y te cuente algo de otra persona, asegúrate que sea verdad. Porque muchos de nosotros nos gusta escuchar de que nos digan, no, pues no te lleves con esta persona, no la escuches, o no te juntes con esta persona porque te puede hacer esto, te puede hacer esto, te puede hacer lo otro, y ni siquiera estamos seguros que sea así. Solo decimos, ok, porque él es mi amigo y me está advirtiendo, entonces yo le voy a hacer caso a mi amigo. Pero a veces los celos de la gente, porque no tengas más personas a tu alrededor, porque así somos como personas, de que cuando buscamos a una persona especial ya no queremos que nadie más se le acerque. Así somos como seres humanos. Entonces empezamos a inventar historias para perjudicar a las demás personas. Ten cuidado con porque te puede hacer daño, y no debemos de ser así, porque si fuera así, entonces Dios con nosotros, muchos de nosotros no seríamos salvos. Dios tendría preferido y diría, no, pues es que nunca me va a servir, mejor que se condene una vez y que se vaya al infierno. Y no funciona así. Dios tiene amor y tiene misericordia para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Y continuamos, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su casa alguna de tu prójimo. Aquí normalmente, ¿cuántos de nosotros no nos da envidia por lo que tiene el prójimo? Y también nos acercamos a Dios para decirle, Dios mío, ¿por qué a él le va bien si él es mundano, si él no te sirve, si él no te escucha? ¿Y por qué yo que te sirvo, yo que vengo, yo que alabo, yo que adoro, a mí me está yendo mal? Y no es que te esté yendo mal, sino que a veces como Dios quiere mostrarnos el esfuerzo que debemos hacer nosotros para poder alcanzar lo que es la misericordia de Dios y las bendiciones de Dios, nosotros no queremos pasar ese proceso.
Nosotros queremos recibir de una vez las bendiciones y que ya no me importa nada. Si tengo que pasar el camino difícil, yo me lo quiero brincar, y no funciona así. Debemos de poner nuestro esfuerzo para que Dios vea que tenemos también ese interés por agradarle a Él, para que Él pueda decir: no, sabes qué, tú sí te mereces esto que me estás pidiendo, porque yo he visto tu vida entregada a mí y veo que tú sí estás buscando de mi palabra, sí estás ayunando, sí estás orando, sí estás buscando la manera de que yo te pueda contestar. En el 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y en el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Es como yo les decía hace un momento, yo me imagino la grandeza de Dios y el poder de Dios al momento de hablar con Moisés. Esos rayos, esos truenos que se escuchaban, esos estruendos, yo me imagino que era la voz de Dios y diciéndole a Moisés: ¿sabes qué? Dile a mi pueblo esto, y entrégales estas leyes que yo estoy dando hacia tu vida. Entonces aquí dice que tuvieron temor de las cosas que veían, cómo Moisés se comunicaba con nuestro Dios. ¿Y cuántos de nosotros tenemos temor a acercarnos a Dios? Normalmente cuando cometemos pecado, cuando nosotros hacemos una falta, somos de las personas que nos rendimos a la primera. Una de las cosas que le da tristeza a Dios como hijos de Él, cuando nosotros cometemos pecado, no tenemos esa valentía para reconocer: ok, Dios, me equivoqué, pero una vez más vengo a ti para que tú me perdones, para que tú me vuelvas a levantar y yo vuelva a hacer algo útil en los caminos tuyos. Normalmente cometemos el pecado y pensamos que Dios ya nos va a cerrar las puertas y nos va a decir: ¿sabes qué? Ya no tienes perdón. Pero la Biblia también nos enseña que Dios, si tú cometes pecado, Dios te va a perdonar, no importa que haya sido el pecado, no importa cuántas veces también te hayas equivocado, pero tampoco es de que pido perdón y mañana vuelvo a cometer el mismo pecado, no, sino que es pedir el perdón, conscientes de que le estamos diciendo a Dios: perdóname, dame una oportunidad, y ser mejores. No es quedarnos con eso de que Dios me puede perdonar, y porque la Biblia dice que abogado tengo con el Padre, que siempre me va a estar perdonando, entonces yo puedo andar por el mundo y haciendo lo que yo quiera y volviendo a repetir el mismo pecado. No caigamos en ese mal concepto que tenemos como seres humanos, de que Dios siempre nos va a perdonar, porque va a llegar un momento en donde Dios va a decir: ¿sabes qué? Tu pecado no te está llevando a nada bueno y solo estás jugando conmigo. Con Dios no podemos jugar. Con Dios es sí o sí, y si no, pues no. Entonces, si decides condenarte tú, adelante, pero si decides también servir a Dios con todo tu corazón y con todo lo que tú tienes, porque de hecho Dios, cada vez que nosotros le buscamos a Él y servimos a Él, no nos quedamos sin hacer nada. Él te va a dar un propósito, un ministerio, no sé, predicar, ser el ministro de alabanza, como hemos visto. Muchos también anhelan serlo, pero no ponen de su parte y prefieren rendirse y, ¿saben qué?, intentarlo en el mundo. Pero la verdad es que es mejor servir a Dios 1000 veces a que nosotros tengamos ese concepto de que Dios ya no me va a perdonar. Dios nos sigue esperando con los brazos abiertos y que nosotros corramos hacia Él nuevamente para que Él pueda hacer su obra en nuestra vida, porque a veces nosotros esperamos la promesa de Dios y Dios nos da la promesa, pero a veces Dios nos entrega por un momento lo que tiene de especial en nuestras vidas. Por ejemplo, como dice la palabra, muchos le van a decir: es que, Padre, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos milagros. Y hay algunos que al orar sí ven los milagros, sí ven el poder de Dios, pero Dios te lo presta por un momento y te dice: ok, y tú te emocionas y dices: mira, Dios ya me bendijo, pero Dios te dice: ok, ya te demostré lo que te puedo entregar, y te dice:
y te lo vuelve a quitar y te dice, ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer para quedarte con este regalo que yo tengo por ti, para ti? Entonces nosotros debemos de ser muy, muy precavidos cuando nosotros vengamos a los pies de Cristo y podamos seguir adelante. En esta hora, pues, es lo que yo tengo para darte de enseñanza, y yo te agradezco que tú hayas escuchado esta palabra. No sé cómo te encuentres en tu vida. Si tú realmente te has equivocado, recuerda que Dios siempre está a las puertas y está llamando a tu vida, no importa cómo hayas estado tú anteriormente. Su palabra dice que cuando nosotros venimos con el corazón dispuesto, Él elimina el pecado y ya no se acuerda más. Ya no se acuerda de lo que nosotros habíamos hecho en el camino, y debemos de aceptar ese perdón que Él tiene para nuestras vidas. Así vamos a venir en oración para darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha regalado esta tarde. Señor, que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre. A través de tu palabra, Señor, nos has enseñado que debemos de ser buenos líderes, Señor, debemos obedecer a tu palabra, y tenemos, Señor, una respuesta de purificación para nuestras vidas. También sabemos que tú tienes estatutos que nos enseñan a vivir conforme tú quieres, Padre. Saber escuchar tu voz, Padre, es lo que más nos cuesta trabajo, y saber esperar en ti, Dios, es también algo difícil para nuestras vidas, Padre. Pero yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, tú nos des esa sabiduría, Padre, para poder escuchar tu palabra, para poder saber esperar lo que tú tienes para nuestras vidas, Dios mío. Yo te agradezco por la vida de cada uno de los que están aquí, Dios. Tú los has traído con un propósito, Dios mío, y tú me has puesto aquí, Padre, también con un propósito. Gracias porque tú me has llevado, Señor, a dar tu palabra de una manera, Señor, que solo tú sabes cómo la debe recibir, Señor, el espectador, Padre. Muchas gracias porque tú me has ayudado hasta el día de hoy, y tus bendiciones son nuevas cada mañana, y siempre he visto tu mano poderosa en mi vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.